soy Daniel Bosque, esto es Club Minero y tengo el gusto de hablar con Sergio Rotondo, el flamante chairman de Challenger Gold, ex Challenger Exploration, con quien quiero hablar fundamentalmente de estos últimos cambios. Cambio de nombre de la compañía y su nuevo rol. Muchas gracias. A ver, yo creo que eso tiene que ver con el cambio de la compañía. Primero vos me preguntabas por el cambio de nombre y el cambio de nombre obedece, que es solamente eso, un cambio de nombre no implica ningún otro cambio ni de número de registro, o sea, nosotros seguimos cotizando bajo el mismo símbolo, o sea, no hay otro cambio, no hay cambio societario, solamente cambio de nombre porque lo que la compañía está buscando hoy es el camino hacia la producción y en eso estamos trabajando, hemos presentado eh, todos los documentos y los informes correspondientes, entonces un poco lo que nosotros queremos mostrar con eso es la compañía no es más una compañía de exploración, sino que busca ese camino hacia la producción del proyecto Hualilán en San Juan. Y mi nombramiento como chairman ejecutivo, que sería el presidente del directorio, también obedece a una cuestión meramente nacional. Es decir, esta es una compañía que si bien cotiza en Nueva York, cotiza en Australia, el activo principal de la compañía está en Argentina y más específicamente en la provincia de San Juan. Entonces, tener un argentino, yo soy el único argentino del directorio, como chairman, que es el puesto más importante de la corporación, es darle valor a ese proyecto en la provincia y un poco mostrar que la compañía está yendo hacia la producción en los próximos años. Sergio, ¿y si el proyecto Hualilán fuera una serie de Netflix, en qué capítulo estamos? Esa eh, es una pregunta divertida. Yo, como fundador de la compañía, te diría que yo, digamos, es como que vi el piloto de esto, ni siquiera el primer capítulo. Y cuando yo me voy a esa época 2018, esto ni siquiera empezaba a ir ese Gualilán completamente abandonado, que se lo creía completamente agotado y todas las cosas que te puedas imaginar. eh, Hoy nosotros no solamente exploramos 250.000 metros, sino que dijimos vamos a llevar esta compañía a producción, le cambiamos el nombre a la compañía y te diría que si cada año fuera una temporada, nosotros hoy estamos ya previendo un poco cómo sería el capítulo de producción, porque en breve estamos sacando el informe. Bueno, a ver, el informe de impacto ambiental ya lo hemos presentado, pero estamos sacando el Scoping Study, que eso lo que va a mostrar al mercado es cómo va a ser esa mina. Estamos hablando de pocas semanas, ¿eh? Eh, y de esa forma ahí ya empezás a ver cómo va a ser la mina cuando esté en producción. Entonces, no te podría responder en qué capítulo, pero sí estamos mucho más cerca, no del fin, sino del principio de una nueva etapa, porque la producción es eso, es el principio de una etapa diferente a la exploración. Y para ponerlo un poco en cifra, ¿en qué cantidad de recursos y de reservas estamos en este momento en Hualilán? Ahora estamos en 2,8 millones de onzas, pero no solamente eso, pues a veces una pregunta capciosa, porque hay que ver qué cantidad de gramos por tonelada tenés. Nosotros tenemos 2,4 gramos por tonelada y con esa cantidad de gramos nos da 2,8 millones de onzas. O sea que estás hablando de un proyecto high grade y 2,8 millones de onzas para un proyecto en exploración avanzada no es poco. Recordemos que muchas de las minas que hoy están en producción empezaron con menos de 1 millón de onzas. Nosotros estamos hablando de casi el triple, solamente para empezar y solamente para el principio. Sergio, y la pregunta inevitable en estos días de cuestionamientos ambientales en San Juan es cómo se está resolviendo la ecuación de agua y desarrollo minero en el proyecto Hualilán. Nosotros tenemos desde ya una mina muy eficiente, muy responsable en el uso de todos los recursos. No voy a hablar solamente del agua, sino de todos los recursos, lo que tiene que ver con energía. Si bien vamos a usar energía 100% renovable para... Y hay convenios firmados ya que avalan esto, no es solamente una expresión de deseo y eso lo hemos presentado. Con el agua, más allá también de la recirculación en un 100%, nosotros contamos con un recurso que está justamente abajo de Hualilán,
que ese recurso no está conectado con San Juan de ninguna manera. Y de esa forma lo que se planea hacer es una producción responsable con el medio ambiente, porque eso de alguna forma es lo que nosotros tenemos como base. O sea, la responsabilidad con el medio ambiente y la responsabilidad con todos nuestros stakeholders, que también tiene que ver con la comunidad. No te podría hablar hoy de números, porque esa es una etapa posterior, pero Hualilán, al ser alta ley, no es una gran cantidad de toneladas de procesamiento para lograr un número alto de producción de onzas de oro. Eso es también lo bueno de tener un proyecto de alta ley. O sea, uno procesa menos cantidad de toneladas y llega al mismo resultado a un costo más bajo, ¿no? Pero bueno, un poco la respuesta a esa pregunta, Daniel, sería eso, el uso responsable de los recursos, no solamente el agua, sino energéticos y demás, combustibles. La pregunta obligada también es eh, cómo se está viendo la Argentina, de qué están preguntando en nuestro convulsionado momento actual, político y económico, los inversores mineros. Mira, yo la semana pasada y en general todas las semanas hago roadshows, reuniones con inversores, con socios estratégicos. En Estados Unidos yo vivo en New York. Y un poco lo que los inversores preguntan es qué va a pasar con las elecciones, que si nosotros tuviéramos el resultado de eso, quizás no estaríamos acá. Creo que eso nadie lo va a saber hasta el último segundo. Pero a mí lo que me tiene realmente impresionado, Daniel, es el nivel de información que tienen. Nunca me pasó de hablar con inversores, si bien son gente muy formada, hablarte de los candidatos con un nivel de conocimiento que no solamente asombra, sino que asusta. Pero, pero en el buen sentido, porque eso lo que quieren decir es que ellos están tomando en serio al país hoy, cuando el año pasado a mí me han cancelado muchas reuniones por decir que estábamos en Argentina y que como argentino te duele y mucho, esto como comentario aparte, ¿no? Pero decir, cancelar una reunión porque el proyecto queda en Argentina es por lo menos duro. Hoy por hoy todos están mirando Argentina, todos están observando si va a haber un cambio o no. Y a uno lo pone contento, porque las preguntas que uno recibe son todas positivas. Es decir, bueno, ¿qué va a pasar con esto? ¿Qué va a pasar con el otro? Entonces, lejos de yo ver hoy, decir, bueno, el tipo de cambio, la inflación, acá se está mirando para adelante. Nadie mira hoy la situación, la foto. Acá se está mirando qué va a pasar con la película después de las elecciones, siempre hablando del gobierno nacional. Y la verdad es que los comentarios que he recibido son todos buenos. Te mentiría si te dijera que hay uno malo. Todos viendo lo positivo de cada uno de los candidatos. Quizás lo que más llama la atención es la volatilidad, ¿no? Que después de las PASO las encuestas daban un posible ganador y que hoy ese posible ganador, quizás el primer puesto está ahí igual, pero el segundo puesto se invirtió. Y lo que los inversores no pueden entender y que nosotros como argentinos sí es, bueno, Argentina es un país cambiante. Y quienes lo entienden hoy están dispuestos a tomar el riesgo y entrar antes de las elecciones y poder hacer una diferencia. Así que yo lo veo definitivamente positivo, Daniel, eso. Bueno, otra pregunta es, ¿oro, cobre o litio? ¿Qué están buscando? ¿En qué ola estamos ahora con los inversores mineros? ¿Y cómo está el oro? Digamos, ¿cómo está de refugio, de precios, de expectativas? Mirá, definitivamente esa pregunta tiene muchas respuestas diferentes o puntos a tomar en cuenta yo la voy a hacer lo más sintética que pueda y de una forma no técnica. Acá lo que determina el precio del oro es la tasa de interés de la Reserva Federal. Es decir, cuánto es lo que la Reserva Federal está dispuesta a ofrecer por los depósitos. Eso determina o te determina lo que es el precio o la tasa, como lo quieras ver, de una inversión libre de riesgo. Y ahí partís todo lo demás. Entonces, si la Reserva Federal tiene una tasa del 5%, vos decís, bueno, para una inversión en teoría libre de riesgo, 5%, si vos tenés una minera en producción, yo te voy a exigir algo más por arriba de ese 5%. Y si vos tenés una minera en exploración, te voy a exigir todavía más porque tenés un riesgo hasta que llegue esa producción.
¿Qué es lo que ha sucedido? La Reserva Federal de los Estados Unidos está luchando contra la inflación. Aquí la inflación es de un 7-8% y parece que es el fin del mundo cuando nosotros estamos acostumbrados a ver inflaciones de 3 dígitos y no pasa nada porque hemos aprendido a convivir con eso. Entonces acá es grave lo que está sucediendo para el americano promedio con una inflación del 8%. Cuando la Reserva Federal sube la tasa es para pelear contra esa inflación y poder bajarla, es decir, a la gente deje de comprar en Amazon y ponga el dinero en el banco, que va a tener una tasa relativamente interesante. No nos olvidemos que hasta hace poco la Reserva Federal cobraba por los depósitos. Entonces, queriendo bajar la inflación, suben la tasa. Cuando suben la tasa, afectás dos puntos básicos, que es cuánto vos le estás pidiendo a una empresa que tiene más riesgo que la Reserva Federal, que son absolutamente todas las empresas que cotizamos, y ahí es cuánto te cuesta fondearte. Adicionalmente, entonces si yo me voy a fondear al mercado, o puedo fondearme de diferentes formas con préstamos, ese préstamo va a aumentar. Entonces, no solamente me aumenta el costo de capital y me aumenta el costo del préstamo, sino que por el otro lado me están pidiendo una rentabilidad más alta, y ahí es donde se produce una desconexión, y que esto es lo clave en el oro, se produce una desconexión entre quienes producen y quienes exploramos, que si bien en exploración avanzada y cerca de producción, pero en exploración al fin. Los mercados hoy están mostrando una desconexión masiva entre lo que vale una empresa exploradora y una empresa productora, y esa desconexión hace que las empresas exploradoras más chicas se queden sin fondeo. Bueno, no quiero ser demasiado técnico, pero la forma de explicar lo que vos me decías es cómo se está viendo el oro hoy. Depende de donde lo mires, porque el precio de una empresa, básicamente cuánto vale una onza, depende si vos sos productor o sos explorador, y el explorador está siendo severamente castigado. En el ASX, por ejemplo, que es el mercado australiano, esa desconexión es muy grande. En los mercados americanos, en el mercado de New York, no es tan grande, pero sigue siendo castigado. Y a eso le tenés que agregar estar en Argentina. ¿Por qué? Porque todavía las elecciones no sucedieron, tenés un riesgo y tenés un descuento aún mayor. Entonces, ¿cómo vos cotizás de acuerdo a lo que vale el precio del oro? Bueno, cotizás considerablemente menos de lo que debería cotizar en un mercado natural. Y en relación a la minería en sí, litio hoy es lo que la mayoría de los inversores están buscando. Cuando uno va a las conferencias anuales, todos preguntan por litio, pero también hay que entender que es un mercado considerablemente más chico que el del oro. Y es un mercado que cuando uno mira para atrás tampoco tiene tanta historia, pero definitivamente el interés de los inversores hoy que andan buscando oportunidades está en el litio. El cobre tuvo alguna fluctuación, pero también en cobre. Y el oro está buscado como una reserva de valor estable. Y lamentablemente, y esto es una cuestión casi personal, te diría, hoy el oro vuelve a competir contra el Bitcoin. Y se ve que la lección no se aprendió. O sea, cuando uno compara, está comparando peras con banana, pero el mercado todavía sube el Bitcoin, baja el oro, y una bajada de 60.000 a 20.000 creo que no les enseñó la lección, y hoy el Bitcoin está volviendo a subir. Y bueno, en algún momento volverá a caer como cayó y tendrá los resultados que haya tenido. Pero está todo completamente conectado. Los mercados de hoy, Daniel, no te podría dar una respuesta si uno no conecta absolutamente todas las variables y entienden cómo esas variables funcionan todas juntas. Sergio Rotondo, ¿y cuánto le suma? ¿Cuál es el valor agregado para el proyecto Bolilán, esta certificación de carbono cero? Mira, nosotros estamos muy contentos de haber anunciado que somos la primera empresa en nuestro giro de negocios en ser certificada mundialmente carbono neutral. Esto lo que quiere decir es que la huella de carbono que vos tenés la offseteás o la neutralizás y podés certificarte bajo normas internacionales como carbono neutral. Y eso no es una expresión de deseo, sino que ya la empresa está certificada. No es que eso va a suceder en algún tiempo. Esa certificación está y nosotros ya hemos pasado todas las regulaciones, aprobaciones, y la certificación hoy es válida. Y obviamente esa certificación uno la tiene que renovar todos los años.
esa neutralidad entra dentro de... Nosotros trabajamos con los ODS, o los Objetivos de Desarrollo Sustentable de las Naciones Unidas. Y entre esos objetivos, que son 17, las empresas mineras por lo menos podrían cumplir 10. Hay algunos que no aplican directamente porque nada tienen que ver con una empresa minera. Pero los objetivos medioambientales son muchos. Y entre ellos el carbono neutral. Como te decía recién, nosotros tenemos firmado un memorándum para la provisión de energía renovable, es energía solar, donde el 100% de la energía que reciba Hualilán va a ser originada en la provincia de San Juan y va a ser 100% renovable, lo que no implica que la empresa se ponga a generar esa energía, porque no es a lo que nos dedicamos, pero que la energía que la mina consuma sea 100% renovable. Entonces, entre otras cosas, los objetivos del ODS, desde la parte ambiental, desde cuestiones de género, por ejemplo, nosotros somos una de las únicas empresas a nivel mundial y en la región la única que tenemos una country manager mujer, que es Sonia Delgado. Tenemos muchas mujeres trabajando día a día en Hualilán, pero lo que hoy no se ve en las empresas es mujeres en puestos directivos. O sea, Sonia hoy es la máxima autoridad en el país. Entonces, nosotros los objetivos de desarrollo, tal cual como lo plantea Naciones Unidas, para nosotros no es una palabra, sino que lo aplicamos todos los días. Y es algo en lo que trabajamos constantemente y tenemos objetivos a cumplir, y en el momento que Hualilán esté en producción se pondrán objetivos diferentes a cumplir, pero es un punto importante, te diría, para lo que va a venir. Nuestro principal socio es BlackRock, el fondo más grande del mundo, y BlackRock, si hay alguien que se toma en serio los objetivos de desarrollo sustentable de Naciones Unidas, es BlackRock. Así que nosotros estamos muy contentos de estar trabajando en eso y estar llevando el futuro de la compañía perfilado a esos objetivos y estar trabajando en relación a eso. Sergio, ¿y qué valor agregado tiene para un argentino que vive en New York ser hispanoparlante dentro del mundo minero internacional? Es una pregunta, te diría que tengo una respuesta hasta divertida para esa pregunta, pero es clave, Dani, eso, porque hoy los inversores lo que están buscando, en definitiva, es seguridad. Si vos tenés un proyecto en Argentina y vos tenés un directorio 100% americano, 100% australiano, 100% canadiense, a mí me ha pasado muchas reuniones donde inversores, como a veces se denomina el viejo lobo de mar, que te hace una pregunta para ver hasta dónde vos estás seguro de lo que estás diciendo, es ¿cuántos en el directorio hablan español? Y acá yo me estoy refiriendo al directorio internacional de las compañías. Hay muchas compañías que tienen directorios locales, pero cuando uno habla de Wall Street está hablando de los directorios de las empresas que cotizan directamente y no de las subsidiarias locales. Porque las subsidiarias locales en general están compuestas por miembros locales. Entonces, cuando uno tiene un proyecto, como en nuestro caso en Argentina, y la pregunta es ¿cuántos hablan español? Si mi respuesta fuera ninguno, como hay muchas compañías lamentablemente con proyectos en Argentina y en otras partes de Sudamérica que no tienen directores que hablen español, la respuesta inmediata de un inversor calificado es no invierto. Porque ante cualquier problema no tengo ningún director responsable que se pueda tomar un avión y pueda tener una charla con una autoridad. Entonces, y también volviendo a responder una de las primeras preguntas, o sea, ¿por qué tener un chairman argentino? Porque en definitiva el proyecto está en Argentina y lo que nosotros queremos mostrar de la realidad de la compañía es, el proyecto está en Argentina, nosotros, o por lo menos yo soy el único de los directores que habla español, pero la seguridad del inversor, que uno sabe de lo que está hablando, sabe cómo funciona el país. Nuestro país es un país que tiene reglas que no se aplican en otras partes del mundo. También hay que entender eso. Argentina es un país diferente en un montón de cosas. Entonces, uno sabe cómo hacerlo. Y hablar español no es una cuestión de puedo llevar un traductor. Es la idiosincrasia, es haber nacido en Argentina, es haberse criado en un país y entender las reglas. Entonces, no es solamente hablar español, sino que la respuesta a veces va más allá de eso y definitivamente para los fondos es una decisión
que te puedes sacar de la cancha y te pueden decir no voy a invertir por más que el proyecto sea muy bueno. Así que sí, es muy buena la pregunta y en base a eso también cómo la compañía o cómo hemos definido la estrategia. Sergio Rotondo, chairman de Challenger Gold, Proyecto Hualilán, Oro y Plata en San Juan. Muchas gracias por este diálogo con Club Minero. Bueno, Daniel, muchísimas gracias y como siempre, un placer enorme estar y compartir esta charla con vos.